Una de las cosas que descubrí recientemente es el valor que añade escuchar podcasts todos los días. En este episodio quiero compartir contigo mis 5 podcasts favoritos para la profesión legal. Así que si eres estudiante de derecho, abogado o abogada, estos 5 podcasts estoy seguro que van a añadir un montón de valor a tu vida y a tu desarrollo profesional. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez y mi misión es que puedas alcanzar el éxito en tu práctica legal. En este espacio hablamos sobre empresarismo legal, hablamos sobre mejores prácticas y de esos temas que no se hablan en la profesión jurídica normalmente o en las escuelas de derecho. Si es la primera vez que nos conocemos, asegúrate de conectar conmigo en las distintas plataformas de redes sociales como Alexiomar Rodríguez. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y si nos estás escuchando en formato podcast, asegúrate de seguirnos y de darnos un cariño también en Apple Podcasts. Comenzamos. Mi podcast favorito para la profesión legal es Lawyerist Podcast por la gente del Legal Talk Network. Yo estoy seguro que todos estos podcasts son de Legal Talk Network. Esa gente son los productores de todos estos podcasts que te voy a mencionar. Son los mejores podcasts en mi opinión y creo que te pueden ayudar muchísimo. Así que Lawyerist Podcast. En este podcast semanalmente los hosts, ellos hablan, él se llama Sam Glover y Aaron Street, y ellos lo que hacen es que todas las semanas hablan con distintos abogados, dan insight a lo que ellos tienen, un lab donde llevan a cabo mejores prácticas y comparten toda esa información básicamente del business side of the law, de cómo montar, crecer y proteger una práctica legal. Ellos comparten esa información de manera semanal. Además de que ellos son los autores del libro The Small Firm Roadmap, que lo compartí en un video y en un episodio anterior y que te voy a dejar un link en este episodio para que si te interesa lo adquieras. El libro está brutal, lo estoy consumiendo ahora mismo y me está ayudando muchísimo a luego de pasar mi primer año. Lo hubiese leído al principio, hubiese estado brutal, pero salió más tarde y lo estoy leyendo ahora para mi segundo año. Este podcast está durísimo. Mi segundo podcast favorito se llama New Solo, también de la gente de Legal Talk Network. Y este podcast, New Solo, es un podcast que está bien chévere porque habla del proceso de entrar a la práctica como un solo practitioner. Ahora mismo, en esta etapa, yo estoy como abogado solo practitioner, aunque tengo un equipo de paralegales. Somos 5 paralegales y yo. Como abogado pues soy un solo practitioner y ella habla en ese podcast sobre convertirse en un solo practitioner por primera vez en muchas ocasiones, sea porque sales de la escuela directamente a tener tu propia práctica o porque trabajabas en un bufete grande o un bufete pequeño y comienzas en tu práctica como solo practitioner y está dedicado específicamente para solo practitioners. Habla sobre tecnología, sobre mejores prácticas, sobre muchas cosas que te pueden ayudar. A mí me encanta ese podcast y te lo recomiendo al 100 también. Ese es mi segundo podcast favorito. Mi tercer podcast favorito, también de la gente de Legal Talk Network, se llama The Unbillable Hour. Ese podcast está bien chévere también y ese podcast The Unbillable Hour habla sobre el manejo de la práctica. Entonces, New Solo tiene que ver con ser un solo practitioner. Lawyerist pues tiene que ver con mejores prácticas y tips quizás tecnológicos y de business modeling y cómo tú estableces la práctica. Este tiene que ver con la administración o el manejo de la práctica en el diario. Cómo ser más eficiente, cómo organizarte mejor, cómo cuando tú traes gente al equipo, cómo tú trabajas con eso. Son estos temas que surgen diariamente en la práctica legal, cómo poner precios, ese tipo de temas que son preguntas que surgen pero que no se atienden en ninguna parte. Y en este podcast el hombre, el host, lo atiende súper bien. Así que lo recomiendo también. Mi cuarto podcast favorito para la profesión legal se llama The Legal Toolkit. Ese podcast de Legal Toolkit es un podcast mensual y Jared Correa es el host. Y él comparte allí las herramientas nuevas, cosas nuevas que están pasando, mejores prácticas nuevas. Trae personas que ya las han utilizado para que den el testimonio de cómo funcionó, cómo hizo que mejorara mi práctica. Es más bien herramientas, ¿verdad? Softwares específicos. Habla de Practice Management Softwares, Case Management Softwares, Client Relationship Managers. Hay distintos softwares que se utilizan y él habla ahí específicamente de tú usaste este software, cómo te funcionó, le metes, está chévere, ¿no? ¿Qué tú recomiendas para los próximos? Trae gente de los CEO de ellos mismos, por ejemplo la gente de Clio, que es uno de los programas
claves que yo utilizo. Ellos hablan sobre cómo funciona, hacia dónde se dirigen y ese tipo de temas más software. El quinto y último podcast que recomiendo se llama The Law Entrepreneur de Neil Tira. Él lo describe como Where Entrepreneurship and the Law Meet. El análisis de este host es viéndolo desde el punto de vista empresarial, cómo somos empresarios y emprendedoras dentro del campo del derecho. Así que si tú te consideras un empresario, una empresaria legal, ese podcast es para ti también, porque vamos a pensar de manera distinta, ¿verdad? Pensar como profesionales del derecho es distinto a pensar como empresarios o empresarias del derecho. Es muy distinto, el mindset es distinto. Una cosa es lo que se llama el lawyer-centered law firm, donde nosotros como abogados estamos tirados para atrás y esperamos que la gente venga, y otra cosa es el client center, donde nosotros estamos siempre pensando en cómo nosotros podemos dar más valor al cliente, cómo nosotros podemos escuchar y aprender con el cliente, colaborar con el cliente de manera que podamos ser más eficientes en el trato que le queremos dar al cliente, porque después de todo lo que tenemos que hacer es satisfacer la necesidad del cliente, no la necesidad nuestra, y muchas veces nuestras soluciones no son las soluciones que el cliente necesita o desea. Así que estos 5 podcasts, mi recomendación es que los escuches, vas a aprender un montón. Es importante que consumas este contenido, al igual que los libros. Te voy a dejar los libros también en la descripción de este video y del podcast, para que sepas, mira, hay que estar consumiendo qué es lo nuevo, qué es lo próximo, de manera que tú puedas tener una operación mucho más eficiente y después de todo alcances ese éxito que tanto estás buscando, ese balance que quizás quieres obtener para poder compartir más con tu familia, poder viajar más. Estas cosas son solamente el resultado de una operación bien pensada, bien estructurada, y que después de todo el trabajo, ¿verdad? Tu operación, tu negocio, trabaje para ti y no al revés. Así que si llegaste hasta el final, te voy a pedir que por favor le tiras un screenshot al podcast y me tagues en Instagram. O sea, primero, si nos estás escuchando en podcast, tírale un screenshot al podcast y tagueame en Instagram, Alexiomar Rodríguez. Y si nos estás viendo en YouTube, asegúrate de ir a la sección de comentarios y comentar qué prefieres, escuchar podcast o leer el libro. Te leo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.